Apartado 3. En su casa de Moscú lo encontró todo en plan de invierno. Las estufas estaban encendidas y por las mañanas aún era oscuro cuando sus hijos tomaban el desayuno para irse al colegio, tanto que la niñera tenía que encender la luz un rato. Habían empezado las heladas. Cuando cae la primera nieve y aparecen los primeros trineos, es agradable ver la tierra blanca, los blancos tejados, exhalar el tibio aliento, y la estación trae a la memoria los años juveniles. Las viejas limas y abedules, cubiertos de escarcha, tienen una expresión simpática y están más cerca de nuestro corazón que los cipreses y las palmas. Junto a ellos se olvidan el mar y las montañas. Gurov había nacido en Moscú. Llegó a él en un bello día de nieve y al ponerse su abrigo de pieles y sus guantes, al pasearse por Petrovka, al oír el domingo por la tarde el sonido de las campanas, olvidó el encanto de su reciente aventura y del sitio que dejara. Poco a poco se absorbió en la vida de Moscú. Leía con avidez los periódicos y declaraba que los leía sin fundamentos. Enseguida sintió un deseo irresistible de ir a los restaurantes, a los clubs, a comidas, aniversarios y fiestas. Se sintió orgulloso de hablar y discutir con célebres abogados, con artistas, de jugar a las cartas con algún profesor en el club de doctores. Ya podía hasta comer un plato de pescado salado o una col. Al cabo de un mes le pareció que la imagen de Ana Sergeyevna había de cubrirse de una bruma en su memoria y visitarle en sueños de cuando en cuando con una sonrisa, como hacían otras. Pero más de un mes llegó el verdadero invierno y recordaba todo aquello tan claramente como si se hubiera separado de Ana Sergeyevna el día antes. Estos recuerdos, lejos de morir, se avivaron con el tiempo. En la tranquilidad de la tarde, al ser las voces de los niños estudiando en alta voz o el sonido del piano en un restaurante o el ruido de la tormenta que llegaba por la chimenea de repente, todo a su memoria. Lo ocurrido en el muelle la mañana de la niebla junto a la montaña, el vapor que volvía de Teodosia y los besos. Gurov se levantaba entonces y paseaba por su habitación recordando y sonriendo. Luego sus recuerdos se convertían en ilusiones y en su fantasía el pasado se mezclaba al porvenir. Ana Sergeyevna no le visitaba ya en sueños, le seguía por todas partes como una sombra, como un fantasma. Al cerrar los ojos la veía como si estuviera viva delante de él, y Gurov la encontraba más encantadora, más joven, más tierna de lo que en realidad era, imaginándosela aún más hermosa de lo que estaba con Yalta. Por la tarde Ana Sergeyevna le miraba desde el estante de los libros, desde el hogar de la chimenea, desde cualquier rincón oía su respiración y el roce acariciador de sus faldas. En la calle miraba a todas las mujeres buscando alguna que se pareciese a ella. Un deseo intenso de comunicar a alguien sus ideas le atormentaba. Pero en su casa era imposible hablar de su amor y fuera de ella tampoco tenía a nadie. Ni a sus compañeros de oficina ni a ninguno en el banco podía contárselo. ¿De qué iba a hablar entonces? Pero ¿es que había estado enamorado? ¿Hubo algo de poético, de edificante o simplemente de interés en sus relaciones con Ana Sergeyevna? Y todo se le volvía a hablar vagamente de amor, de mujer, y nadie sospechaba nada. Solo su esposa fruncía el entrecejo y decía: «¿No te va el papel de conquistador, Dimitri?» Una tarde, al volver del club de doctores con un oficial con el que había estado jugando a las cartas, no se pudo contener y le dijo: «Si supieras la mujer tan fascinadora que conocí en Yalta».
El oficial entró en su trineo y se iba ya, pero se volvió de pronto, exclamando: «Dimitri, Dimitri». «¿Qué? Tenías razón esta tarde. El esturión está demasiado fuerte». Aquellas palabras tan corrientes llenaron a Gurov de indignación, encontrándolas degradantes y groseras. Qué modo tan salvaje de hablar, qué noches más estúpidas, qué días más faltos de interés. El afán de las cartas, la glotonería, la bebida, el continuo charlar siempre sobre lo mismo. Todas estas cosas absorben la mayor parte del tiempo de muchas personas, la mejor parte de sus fuerzas. Y al final de todo eso, ¿qué queda? Una vida servil, acortada, trivial e indigna, de la que no hay medio de salir, como si se estuviera encerrado en un manicomio o una prisión. Gurov no durmió en toda la noche, tan lleno de indignación estaba. Al día siguiente se levantó con dolor de cabeza y a la otra noche volvió a dormir mal. Se sentó en la cama pensando, luego se levantó y empezó a pasearse por la habitación. Estaba harto de sus hijos, del banco y sin ganas de ir a ningún sitio ni de ver a nadie. En las vacaciones de diciembre se preparó para un viaje. Le dijo a su mujer que iba a San Petersburgo a un asunto de un amigo y se marchó a ese. ¿Para qué? Ni él mismo lo sabía. Sentía necesidad de ver a Ana Sergeyevna y de hablarle. A ser posible, arreglar una entrevista con ella. Llegó a ese por la mañana y tomó el mejor cuarto del hostal, un cuarto con una alfombra gris en el suelo y un tintero gris de polvo sobre la mesa, adornado con una figura a caballo que tenía el sombrero en la mano. El portero del hotel le informó necesariamente. Pondiderich vivía en una casa de su propiedad en la calle antigua de Goncharny. No estaba lejos del hotel. Era rico y vivía a lo grande. Tenía caballos propios. Todo el mundo le conocía en la ciudad. El portero pronunciaba Driditits. Gurov se encaminaba sin prisa a la calle de Goncharny y encontró la casa. Enfrente de ella se extendía una larga valla gris adornada con clavos. Dan ganas de echar a correr al ver este demonio de valla, pensó Gurov, mirando desde allí a las ventanas de la casa y viceversa. Luego recapacitó. Era día de fiesta y el marido estaría en casa, probablemente. De todos modos, era una falta de tacto entrar en la casa y sorprenderla. Si le mandaba una carta, podía caer en manos del esposo y todo se echaría a perder. Lo mejor de todo era esperar una ocasión y empezó a pasearse arriba y abajo por la calle, esperando esa ocasión. Vio a un mendigo que se acercaba a la verja y a unos perros que salieron a ladrarle. Una hora más tarde oyó débil e indistinto el sonido de un piano. Ana Sergeyevna debía tocar probablemente. De repente se abrió la puerta y una mujer vieja, acompañada del blanco y familiar Pomerania, salió de la casa. Gurov estuvo a punto de llamar al perro, pero empezó a latirle violentamente el corazón y en su excitación no pudo recordar el nombre. Siguió paseándose y midiendo la empalizada gris una y otra vez, y entonces le dio por pensar que Ana Sergeyevna le había olvidado y se estaba a aquellas horas divirtiendo con otro, lo cual al fin y al cabo era natural en una mujer joven, que no tenía otra cosa que mirar desde por la mañana hasta la noche, más que aquella condenada valla. Se volvió a su cuarto del hotel y estuvo largo rato sentado en el sofá sin saber qué hacer. Luego comió y durmió bastante tiempo. «¡Qué estúpido!», exclamó al despertarse y mirar por la ventana. «Sin venir a qué me he quedado dormido y ahora ya es de noche.
¿Qué hago? Se sentó en la cama. Estaba cubierta por una colcha gris como las de los hospitales y empezó a burlarse de sí mismo. Sentía un fastidio terrible. Al diablo la dama del perrito y la dichosa aventura. En buen lío te has metido, Gurov. Aquella mañana le había llamado la atención un cartel con letras muy grandes. La geisha iba a ser representada por primera vez. Al recordar esto, se vistió y se marchó al teatro. Es posible que ella vaya a la primera representación, pensó. El teatro estaba lleno. Como en todos los de provincia, había una atmósfera muy pesada, una especie de niebla que flotaba sobre las luces. Por las galerías se oía el rumor de la gente. En la primera fila, los pollos elegantes de la localidad estaban de pie mirando a la gente antes de levantarse el telón. En el palco del gobernador, su hija, adornada con una boa, ocupaba el primer sitio, mientras que él, oculto modestamente detrás de la cortina, solo dejaba visibles las manos. La orquesta empezó a afinar los instrumentos, el telón se levantó, seguía entrando gente que iba a ocupar sus sitios y Gurov los miraba uno a uno con ansia. Ana Sergeyevna llegó también. Se sentó en la tercera fila y Gurov sintió que su corazón se contraía al mirarla y comprendió entonces claramente que para él no había en todo el mundo ninguna criatura tan querida como aquella. Aquella mujercita sin atractivos de ninguna clase, perdida en la sociedad de provincia, con sus vulgares impertinentes, llenaba toda su vida. Era su pena y su alegría, la única felicidad que ambicionaba. Y al oír la música de la orquesta y el sonido de los pobres violines provincianos, pensó cuán encantadora era. Pensó y soñó. Un hombre joven, con patillas, alto e encorvado, llegó con Ana Sergeyevna y se sentó a su lado. Inclinaba la cabeza a cada paso y parecía estar continuamente haciendo reverencias. Debía ser sin duda el esposo que una vez en Yalta, en una exclamación de amargura, llamó ella lacayo. Sonreía almibaradamente y en el ojal de la americana llevaba una insignia o distinción que recordaba el número de un criado. En el primer descanso el marido se salió fuera a fumar y Ana Sergeyevna se quedó sola en la butaca. Gurov se acercó a ella y con voz temblorosa y una sonrisa forzada le dijo: «Buenas noches». Al volver la cabeza y encontrarse con él, Ana Sergeyevna se puso intensamente pálida, le miró otra vez horrorizada casi y estrujó el abanico y los impertinentes entre las manos como luchando para no desmayarse. Los dos guardaban silencio. Ella seguía sentada, él de pie, asustado por la confusión que su presencia le produjo y no atreviéndose a sentarse a su lado. Los violines y la flauta empezaron a sonar, y de repente Gurov sintió como si de todos los palcos los estuvieran mirando. Ana Sergeyevna se levantó marchando rápida hacia la puerta. Siguió él y ambos empezaron a andar sin saber dónde iban, a través de pasillos, bajando y subiendo escaleras, viendo desfilar ante sus ojos uniformes escolares, civiles, militares, todos con insignias. Veían al pasar señoras, abrigos de piel colgados en las perchas, y el aire les traía olor a tabaco viejo. Y Gurov, cuyo corazón latía con violencia, pensó: «Cielos, ¿para qué habrá aquí esta gente y esta orquesta?». Y recordó en aquel instante cuando después de marcharse Ana Sergeyevna de Yalta, creyó el que todo había terminado y que no volverían a encontrarse más. Pero cuán lejos estaban del final. Al pie de una escalera estrecha y sombría, sobre la que se leía «Paso al anfiteatro», se pararon.
¿Cómo me has asustado!, exclamó ella sin respiración, casi todavía pálida y como agobiada. Oh, cómo me has asustado, estoy medio muerta. ¿Por qué has venido? ¿Por qué? Pero escúchame, Ana, escúchame, repetía Gurov rápidamente y en voz baja. Te suplico que me escuches. Ella le miraba con temor mezclado de amor y de súplica. Le miraba intensamente como si quisiera grabar sus facciones más profundamente en su memoria. Soy tan desgraciada, siguió diciendo sin escucharle. No he hecho más que pensar en ti todo el tiempo. No vivo más que para eso. Y sin embargo necesitaba olvidar. Olvidar. ¿Pero por qué? ¿Por qué has venido? En el piso de arriba 2 colegiales fumaban mirando hacia abajo, pero a Gurov no le importaba nada. Atrayendo hacia sí a Ana Sergeyevna, empezó a besarle la cara, las mejillas y las manos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo?, gritaba ella con horror, apartándolo de sí. Estamos locos, vete, vete ahora mismo, te lo pido, por lo que más quieras, te lo suplico, que viene gente. Alguien subía por las escaleras. Es preciso que te vayas, siguió diciendo Ana Sergeyevna, y su voz parecía un susurro. ¿Oyes, Dmitri, Dmitri? Iré a verte a Moscú. Nunca he sido feliz. Ahora lo soy menos todavía. Y nunca, nunca seré dichosa. No me hagas sufrir más. Te juro que iré a Moscú, pero ahora separémonos. Mi amado Gurov, no hay más remedio. Estrechó su mano y empezó a bajar las escaleras muy deprisa, volviendo atrás la cabeza, y en sus ojos pudo él ver que realmente era desgraciada. Gurov esperó un poco más, escuchó hasta que dejó de oírse el rumor de sus pasos, y entonces fue a buscar su abrigo y se marchó del teatro.